Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Muy amados hermanos, dice el pasaje del día de hoy, que ahí en la región de Cesarea de Filipo, lejos de la influencia de la mentalidad judía, el Señor hace a sus discípulos una primer pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas las hemos escuchado. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta. No han sido capaces de descubrir la novedad del mensaje de Jesús, y lo vinculan con personajes del pasado, con pensamiento del pasado. Luego viene una segunda pregunta, esta pregunta dirigida a sus propios discípulos, los que habían compartido la vida con Él, los que habían comido con Él, los que habían escuchado su predicación, los que habían escuchado su enseñanza, los que le habían visto actuar con fuerza del Espíritu. Ustedes, dice Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro, en nombre del grupo, exclama una profesión de fe hermosísima: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No nada más tú eres el Mesías, sino que aumenta el Hijo de Dios vivo, y eso es lo hermoso. Todo mundo en Israel esperaba al Mesías, pero lo esperaban como un líder político, militar, violento. Lo esperaban como un hijo de David, es decir, como alguien que se comportara de la misma forma como se había comportado David, que había conquistado a los demás pueblos y le había dado el poder al pueblo de Israel.
Y así esperaba a la gente que fuera el Mesías. Pero Pedro dice, el Hijo de Dios vivo. En la Sagrada Escritura, un hijo es el que se comporta como el papá, el que actúa como el papá, el que vive como el papá, el que piensa, el que siente como el papá. Por lo tanto, Jesús no es un hijo de David, no es alguien que se comporte como David, sino alguien que se comporta como Dios mismo, alguien que se comporta como el Padre. ¿Y cómo se comporta el Padre? Dando vida siempre, dando amor siempre, amando. Así es el actuar del Padre. El actuar del Padre siempre genera vida, y el actuar del Padre siempre está impregnado del amor. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, del Dios de la vida, del Dios que transmite vida, del Dios que comunica vida. Por lo tanto, también Jesús comunica vida. Él es la presencia de Dios en el mundo, es la presencia de Dios en la tierra, es Dios mismo entre nosotros. Por eso el Evangelio de San Mateo lo llama el Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Jesús es el Emanuel, es el Hijo de Dios vivo, es el Dios que está entre nosotros. Jesús dice, dichoso, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no es pensamiento humano. Eso que acabas de decir no es pensamiento de los hombres. Eso que acabas de decir te lo ha revelado mi Padre. Jesús había dicho antes en el mismo Evangelio de San Mateo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas hermosas y bellas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Entonces Pedro, Simón, forma parte de los sencillos, a los cuales el Padre les puede revelar todo su cariño, todo su amor, toda su vida. Pedro es un sencillo. Claro, tiene sus defectos, pero tiene también sencillez. No es de los sabios y entendidos, no es de los que creen que saben muchas cosas, no, es de la gente sencilla. Y por eso el Padre puede revelarle a él quién es Jesús, el Hijo del Padre, el Hijo del Dios de la vida. Y como es sencillo, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi comunidad, voy a construir el reino, voy a construir mi iglesia. Y esa iglesia, esa comunidad cristiana, ese reino de Dios, lo forman hombres que como Pedro profesan su fe y su amor en Jesús, el Hijo de Dios vivo. La iglesia debe construirse con hombres sencillos como Pedro, que reconocen a Jesús como el Dios verdadero, como el Dios de la vida. Cuando todos aceptemos a Jesús como el Dios de la vida, como el Dios vivo, que no produce muerte, sino que genera vida, y vida en plenitud, y vida en abundancia, entonces estaremos construyendo el reino de Dios. Y luego dice, y los poderes de la muerte, nuestra traducción, los poderes del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está formada por hombres que tienen una fe profunda, una fe verdadera, en que Jesús es la presencia de Dios en el mundo, en que Jesús es el Dios en medio de nosotros. Por eso lo que hace fuerte nuestra fe, queridos hermanos, es reconocer que el Señor está vivo entre nosotros,
que el Señor camina con nosotros, que comparte la vida con nosotros, que comparte su amor con nosotros. Nosotros creemos que el Señor está a nuestro lado, que el Señor vive en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Eso lo creemos. Nosotros sabemos y creemos que el Señor venció a la muerte y que está vivo. Jesús no es para nosotros un personaje del pasado. Para los historiadores, Jesús es un personaje del pasado. Pero para los hombres de fe, para los cristianos, Jesús es un hombre que está vivo. Es una persona que está viva y que comparte la vida con nosotros cada día. Es amigo, es hermano. Es compañero de camino, compañero de fatigas, compañero de luchas, compañero en nuestras dificultades. Eso es Jesús. Es un hermano que está ahí. Es un amigo que nos impulsa, que nos anima para que no nos dejemos vencer por nadie ni por nada. Y que nos impulsa a seguir caminando por la verdad, por la justicia, por el amor. Eso debe ser Jesús para nosotros. Claro, cada uno debe tener su propia respuesta acerca de Jesús, según le hayamos permitido a Él transformar nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta que tenemos que contestar, pero esa pregunta no se contesta según lo que hayamos leído, o lo que otros nos haya enseñado, o lo que aprendimos en el catecismo, no. Esa pregunta se contesta con lo que le he permitido a Dios hacer conmigo. Ni siquiera con lo que Dios hace, sino con lo que yo le he permitido a Dios hacer conmigo. Él quiere salvarme. Si yo le permito salvarme, entonces puedo decir que es mi Salvador. Él me ama, quiere amarme. Si yo le permito amarme, entonces puedo decir que Jesús es un enamorado de mí. Él quiere ser mi amigo. Si yo le brindo también mi amistad, entonces puedo decir que es mi amigo. Pero entonces la respuesta se da en base a lo que le permitimos a Dios hacer con nosotros. Te daré, le dice a Simón, las llaves del reino. Toma las llaves. Las llaves son para abrir, más que para cerrar. Abre las puertas del reino. Jesús le había dicho a los sabios y entendidos: ustedes le cierran las puertas del reino a las personas, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás, porque son sabios y entendidos. En cambio, Simón, como es sencillo, puede tener las llaves, para que como un portero abra la puerta y entre mucha gente a profesar su fe en Jesús como el Hijo del Dios de la vida, como presencia de Dios en el mundo. Claro, no todos reconocen a Jesús como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Por eso lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, simplemente para indicar pues que habrá quienes no acepten esa fe en Jesús, el Hijo del Dios de la vida. Pero nosotros sí, queridos hermanos, tenemos la dicha de encontrar una puerta abierta para formar y construir el reino de Dios y para convertirnos en piedras vivas que vamos construyendo como un edificio el reino de Dios. Que el Señor, pues, amados hermanos, nos conceda y nos permita vivir esta experiencia de que Él es el Hijo del Padre y lo dejemos vivir en nuestro corazón, para que cuando alguien nos pregunte quién es Jesús, respondamos no a partir de lo que hemos aprendido, sino de lo que hemos vivido a su lado. Que así sea. Amén.